sin que alcance el hombre a entender la obra. Hace unos años atrás, alguien mencionó que el trabajo en las flores era muy pesado, que las manos se desgastaban en gran manera, que los químicos hacían daño a las personas que trabajaban mucho tiempo en ese campo y que además el ambiente era muy pesado. En fin, era un trabajo no para cualquiera. Así que dije, ni de riesgos trabajar en las flores. Señor, tú me amas, tú me cuidas. No creo que tú quieras que yo trabaje con flores, ¿cierto? Pasó el tiempo y una gran amiga me habló maravillas de este arte y me hizo cambiar de opinión. Renuncié donde estaba trabajando porque esta era la oportunidad perfecta para continuar con mis estudios, ya que tenía un buen horario. Así que me presenté y efectivamente pasé todos los filtros y fui contratada. Resultó pues que todo lo que me habían dicho en años anteriores sobre el tema era cierto y se convirtió en un reto para mí cada día de trabajo, pero ya el Señor me había enseñado a trabajar, así que di gracias por su bendición y procuré sacar el mejor provecho en mi trabajo. Sin embargo, cada día no era fácil de sobrellevar, pues se me hinchaban las manos y me sangraban. El olor de los químicos se impregnó en mi ropa. No sé cuánto adelgacé ni cuántas veces tuve que cerrar mis oídos ante tanta barbaridad por el clima laboral entre compañeros, pues su jerga era fuerte, muy soez. Solo sabía que debía de soportar y que el Señor me estaba formando. Debía de levantarme a las 3:30 am todos los días, llevar el atuendo apropiado para el frío en la sabana de Bogotá, cumplir con la producción exigida, ser medida y exacta, armando ramos de los pisos tipo exportación. Agradezco a Dios cada cosa que me permitió vivir en ese lugar, aunque en su momento no fue agradable ni motivo de alegría, pues estaba acostumbrada al buen trato, ya que en mi anterior trabajo daba charlas referentes al cuidado de la salud y de un día para otro cambié el micrófono y mis usuarios por las espinas de las rosas y las flores. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas, realmente es asombroso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. Muestra de ello son las flores. Las hay de diversos colores, formas y texturas. Unas son más suaves que las otras, pero todas delicadas. Algunas rosas son grandes, cabezas, y sus tallos son pequeños y delgados. Otras rosas son pequeñas, y sus tallos son grandes y gruesos. Otras rosas son proporcionales al tallo. Cuando las rosas son tipo exportación, deben cumplir con estándares de calidad. Una medida en cuanto al tallo, pocas hojas y la rosa debe ser abierta y o semiabierta, sobre todo sin botrytis o sanas de cualquier enfermedad. Las abiertas están listas para la venta. Las semiabiertas se abrirán un poco más y las cerradas tardarán en abrirse un poco más o definitivamente no se tendrán en cuenta para el ramo. Así es la vida del creyente. Pero antes de aplicarlo a la vida espiritual, quiero que sepamos un poco sobre esta enfermedad que ataca las flores y que una vez sea manifestada en la rosa, por medio de pequeñas pecas, deberá extraerse dicho pétalo para que no se propague en toda la flor o definitivamente desechar la flor. Botrytis cinerea o moho gris es una enfermedad de las plantas que causa significativas pérdidas tanto en calidad como en cantidad en los cultivos de flores. Es la lesión en los pétalos. Este se presenta como lesiones, pecas, en los pétalos externos de las flores más maduras presentes en el cultivo. Luego, colonizan el tejido y posteriormente esporulan en caso de no tomar ninguna medida de control. Estas lesiones deterioran drásticamente la calidad de la flor, pues son causal de rechazo
en el proceso de clasificación en la post-cosecha. www.metroflorcolombia.com/botrytis-cinerea-. Aunque el Señor Jesús todo lo hizo hermoso, perfecto y a tiempo, el enemigo de nuestras almas siempre ha buscado la forma de afear, estropear o deslustrar la obra de Dios. En ese orden de ideas, en muchísimas ocasiones ha dado con nuestra debilidad, convirtiéndola en su fortaleza para alejar al hombre de Dios, a la criatura de su Creador, a la vasija de su alfarero, a la construcción de su arquitecto, al diseño de su diseñador, al hijo de su padre y en este caso a la flor de su agricultor. Entonces, como está escrito, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Así que buscará estropear la apariencia de esa hermosa rosa hasta infectarla con el propósito de que sea desechada, presentando supuestas oportunidades en tu vida que finalmente te alejarán de tu Dios. Situaciones que entrarán con mucha delicadeza a tu vida y tendrán apariencia de piedad, pero su fin es camino de muerte. Hablando desde el plano espiritual, me atrevo a decir y a rogarte que no te permitas infectar del pecado, de la maldad o transgresión, que es lo mismo. No te permitas perder una salvación tan grande, tan hermosa, tan gloriosa, tan sublime, tan llena de gracia y bondad, por espejismos, que es lo único que ofrece aquel perdedor quien no tiene oportunidad en Cristo, porque está condenado eternamente. Pero tú y yo aún tenemos la posibilidad de disfrutar una vida sana, santa, agradable y eterna en Dios. En esos tiempos, cuando el Señor permitió que trabajara con rosas, vi y entendí la misericordia y gracia de Dios para con el hombre. Mientras estaba en la línea de producción para armar el ramo con las rosas, había una persona encargada de calidad, y era quien revisaba que la flor no tuviera botrytis u otra clase de enfermedad o anomalía que cumpliera con la medida requerida en cuanto a la cabeza y el tallo de la flor. En el caso específico de la botrytis en la rosa, se extraía este pétalo con el propósito de salvar la rosa, que era de gran estima y valor. Si llegara a pasar una rosa infectada con esta enfermedad, era gravísimo, porque se extendía hacia los demás pétalos y podía infectar no solo la rosa en su totalidad, sino las demás rosas que hacían parte del ramo. Aplicándolo en nuestra vida espiritual, a veces, cuando menguamos en nuestra comunión con Dios, nos descuidamos y permitimos que entren cosas desagradables en nuestro corazón. Cuando nos damos cuenta, ya es tarde. Estamos infectados sobremanera. Sin embargo, por la gracia y misericordia de Dios, Él mismo nos hace aceptos, siempre y cuando nos acercamos a Él en plena certidumbre de fe, porque está escrito y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Volviendo al proceso de producción, el dueño del cultivo hace todo lo posible para que ninguna de sus flores sean desechadas y, por el contrario, todas sean aptas para el ramo tipo exportación. Y finalmente llegue a ser apreciada por una persona y se sienta embelesada por tanta belleza. El dueño del cultivo se preocupa en gran manera no solo en el terreno y el clima, que deben ser aptos, los invernaderos, las personas que estarán a cargo en los cultivos, los químicos que alejan a los patógenos que provocan enfermedades, en fin, una cantidad de procesos que requieren de cuidado. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Job 10:12. Ahora te pregunto, ¿cuántas divinidades tienes en tu mente acaso? Para mí, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, por lo tanto, soberano.
Así que para mí es semejante al dueño del cultivo, al agricultor, al agua, al desinfectante, a la vasija que lo sostiene, al agente de calidad, al agente administrativo y al cliente. Entonces, tú y yo somos semejantes a qué o quién. Sí, la flor hermosa. Y no por sí misma, sino porque se le concedió belleza. Y no hablo solamente de apariencia física, porque somos perfectos como a Dios le plació que fuéramos, sino una belleza integral, espiritual, física y emocional. Pero no somos lindos por decisión nuestra, sino que somos bellos por decisión suya. Esta flor, durante su vida terrenal, debe sí o sí pasar por un proceso para nada agradable y satisfactorio en su momento, un proceso durante el cual serás transformado, separado, desgarrado de ti mismo. Y una vez sucedido esto, cuando pienses que todo terminó, que no puedes más, que no eres nada ni nadie, que eres una llaga podrida digna de ser extinta, que no tienes fuerzas para avanzar, ni motivos para hacerlo, y te abandonas absolutamente en Dios, entonces, enhorabuena. Es la siguiente etapa de la transformación en la obra majestuosa y soberana de Dios en nuestras vidas, moldeando el Señor tu mente y tu corazón. Escrito está: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Aunque menciona específicamente el pueblo de Israel, también aplica para nuestra vida, siendo ahora un pueblo entendido, un pueblo que sabe obedecer, un pueblo que aprendió a amar y que finalmente dirá: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Ahora, si nos referimos un poco más sobre el tema de la rosa, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Romanos 12, 6, 8. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 12. Porque nos debemos a Cristo, somos deudores morosos. ¿Qué otra forma existe para pagarle al Rey del universo? Es más, ¿se puede pagarle al Señor? Oh, cuán grande y maravilloso es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada cosa que hacemos, mis amados hermanos, por pequeña que sea, es como si le pagásemos de a centavitos. Sinceramente soy feliz pagando de a centavitos. No me es motivo de agravio o vergüenza pagar o abonar a la deuda, sino más bien motivo de orgullo, alegría, de gozo, como está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:31. Porque corona de honra es el servicio. Las rosas, que son grandes y sus tallos pequeños, podrían representar al creyente que ha sido adornado de la gracia de Dios, que ha sido equipado de dones espirituales para el servicio. Sin embargo, dejó de nutrirse voluntariamente y olvidó lo que está escrito. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. La rosa es tan grande que el tallo delgado no puede soportar el peso, y alguien podrá preguntar: ¿pero qué pasó? ¿No se nutrió bien? Escrito está: porque toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Primera de Pedro 1:24. Muy seguramente si eres buen lector dirás, pero ¿cómo así? ¿Estás comparando ahora los dones con la gloria del hombre? La respuesta es sí. Porque, aunque este texto que acabas de leer normalmente se refiere a la vanagloria del hombre, para mí el servicio es la gloria del hombre. Es una corona de honra que no merecemos, pero a nuestro Dios le plació hacernos sus servidores. Y si dejamos alimentarnos espiritualmente, la flor se cae. En otras palabras, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Juan 15:2. ¿Qué pues diremos? ¿Se perderán estos dones, ministerios o su palabra? Escrito está y dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro 1:25. Entonces, ¿qué diremos de las rosas pequeñas y tallos grandes? Podrían representar a los creyentes que no tienen equilibrio en el pan, tipo del alimento, la palabra de Dios, y en el agua, tipo del Espíritu Santo. Dicho de esta manera, cuando desayunamos, almorzamos o cenamos, casi siempre comemos un alimento sólido y tomamos uno líquido. Si comemos sin tomar líquido, nos atoramos. Si tomamos líquido sin tomar sólido, nos sentiremos satisfechos por un momento, pero al rato tendremos la necesidad de comer algo más. Así de sencilla es la vida espiritual. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La vida eterna no son las Escrituras. La vida eterna es Cristo mismo en la vida del hombre. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, traemos refrigerio al alma, regocijo a nuestro corazón, esperanza, confianza, fe, certeza, firmeza, gozo, alegría, paz, conocimiento, entendimiento. Ya la palabra de Dios no es locura, porque ya no somos como antes, perdidos sin rumbo, sin fe, sin esperanza, sin amor. Ahora somos de Cristo, ahora somos luz, ahora somos la sal de la tierra. Ahora decimos, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2:49. Cuando leemos, conocemos la historia. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Entendemos la soberanía de Jesucristo, nuestro Hacedor, Redentor, Salvador y Sustentador. Entonces creemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y tenemos ahora una esperanza viva. Y aunque esto es hermoso y glorioso, ahora hace falta ser llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es claro en su palabra y nunca dice a medias o tan solo un poco, sino llenos, ríos. Dice, si quieres, opcionalmente hablando. Dice al que cree, venga a mí y beba. Es una invitación, es una promesa. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Juan 7:37-38. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos revestidos de su gracia, de su poder, equipados para trabajar en toda buena obra. Aunque el Espíritu Santo se recibe por fe cuando creemos en Él y le entregamos el control de nuestra vida, es necesario que se cumpla lo que está escrito. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2:4. Y seguidamente, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14. Estas lenguas jamás son repeticiones o enseñadas por hombres naturales, sino puestas directamente por el Rey de la Gloria, por Jehová de los ejércitos, el mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces ocurre un milagro en la vida del hombre y empieza a engrandecer al Señor Jesús, dándole honra, gloria y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Es un idioma entre Dios y el hombre. Es una comunicación directa, sin intermediarios, sin maestros, sin líderes, sin ritos, sin protocolos. Es Dios mismo, hablando con sus hijos. Aleluya. Vemos entonces la importancia de alimentarnos con su palabra, la cual edifica, y la importancia de tomar de su Espíritu Santo, el cual limpia, purifica, santifica y nos hace aceptos. Ahora, ¿qué diremos de las rosas que son proporcionales al tallo? Que el peso de la rosa puede llevar el tallo sin problemas. Podríamos decir entonces que son aquellos creyentes que, aun sabiendo que son débiles en su humanidad, reconocen a Cristo, teniendo presente lo que está escrito diciendo: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Joel 3:10. Pero esa fuerza no es propia, sino dada. No es un grito de guerra contra una persona o una nación literalmente hablando. Es una disposición, un reconocimiento, una invitación a depositar nuestra confianza, nuestra vida entera en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien es aquel que limpia de todo pecado, quien es aquel que capacita para toda buena obra, quien es aquel que tiene misericordia de nosotros, quien derrama de su gracia, su poder, su bondad, su fidelidad, su amor sobre la vida de cada persona que le permite entrar a su vida. Entonces seremos esas rosas compuestas por pétalos hermosos y tallos sanos. En ese orden de ideas, ¿qué pues diremos de las espinas? Las espinas quieren adornarnos y hacen parte de nosotros. Son aquellas dificultades que quieren ganarse el protagonismo en nuestra vida, pero así no es. El floricultor o quien trabaja en la producción tiene cuidado de la rosa, quita algunas espinas, hace el ramo, lo adorna, lo muestra y lo vende. Finalmente, esa rosa, después de haber sido vendida, cumplirá su ciclo de vida y se marchitará en su momento. Pero tuvo la honra de haber tenido vida y haber sido útil en alguna cosa. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. ¿Y qué decir de los químicos que deben recibir estas rosas, o del clima, o del invernadero, o del floricultor, o de las manos que tratan la rosa? ¿Quién es aquella que quita los pétalos porque se necesita una medida? ¿Quién quita las espinas, el follaje o las hojas? ¿Quién decide si es apta para un ramo o debe ir a la basura? ¿Qué dirías tú? El hombre no ha alcanzado a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio, ni lo alcanzará a entender en su plenitud mientras viva. Si a medias logramos aprender o entender algunas cosas que el Señor permite en la vida propia, ¿cómo podríamos entender sobre todo lo que nos rodea? Pues es demasiado para el hombre. Sin embargo, su creación ha sido entendida, y aunque no pueda expresar con palabras como las nuestras, reconocen al Señor. De alguna manera muestran la gloria de Dios en su ser, ya que ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Una roca, por ejemplo, no habla el idioma de nosotros, los seres humanos, pero las rocas hablan.
y muestran la gloria de Dios por medio de su textura, de su forma, de su color, de su consistencia, de su hábitat. Ellas obedecen al mandato del Señor frente. Cuando fuere necesario, ellas se abren, se cierran y se ensanchan. Recordemos el episodio de Moisés y la roca. El mar, por ejemplo, obviamente no se expresa con palabras como las nuestras, pero obedecen a la voz de Dios. Cuando el Señor le ha ordenado salir de su cauce, lo ha hecho. Cuando el Señor le ha ordenado dividirse entre sí, lo ha hecho. Y así sucede con toda su creación, pues toda ella le obedece y le reconoce como su Creador y Señor. Este capítulo dice sin que el hombre alcance a entender la obra, refiriéndose a que, aunque no entendamos la obra de Dios en su totalidad, esmérate en entender lo que atañe a tu vida, en tomar lo que te aprovecha, lo que te sirve. Como está escrito, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Volviendo al tema de las rosas, aunque mi persona no se sentía a gusto con las funciones que debía desempeñar cuando trabajé en las flores porque era pesado, por medio del proceso de cultivo de las rosas y de la post cosecha, la clasificación correspondiente a las rosas por su tamaño y color, el arreglo floral y más específicamente en la flor o rosa en particular, pude entender lo que muchos predicadores han enseñado sobre los dones, el servicio, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Lo entendí de manera sencilla al estar en medio de un cultivo y un proceso de producción. Es como si hubiera sido una clase personalizada entre Dios y yo. La persona no quería estar ahí. Mis manos me sangraban, estaban lastimadas y aún así debía cumplir con mi deber. En ciertos momentos miraba las rosas y era como si el Señor me enseñara diciendo, ¿ves la rosa? La cabeza es grande, pero su tallo es pequeño. Y de inmediato ponía en mi mente esos versos bíblicos que he leído y escuchado por parte de pastores y maestros. Era el mismo Dios enseñándome su forma de trabajar en la vida del hombre. Cuando por fin capté la idea y la recepcioné, dije, quiero ser como esa rosa, proporcional al tallo. No me eches a la basura, mi Dios. Créeme que al quitar los pétalos de las rosas que tenían botrytis, yo me veía ahí. Parte de mí enferma y decía dentro de mí, eso duele, Señor, ten misericordia de mí.